A continuación, desde el Centro de Noticias Televicentro presentamos Frente a Frente con Renato Álvarez. A todos muy buenos días, bienvenidos a Frente esta mañana para abordar un tema que hemos creído es sumamente importante para la salud democrática del país. Un recordatorio rápido de titulares de medios electrónicos, de portadas de medios impresos. Por ejemplo, hoy si ustedes revisan los medios impresos, desafortunadamente mis compañeros no me los han traído. Verán ustedes, capturan a presidente del equipo Sula. En las últimas semanas, dos hermanos huyen. Uno fue alcalde, el otro fue director de obras públicas. Y así nos vamos a encontrar con ese tipo de titulares. Hoy tengo un amplio y variado panel de invitados y antes de presentarlos solo quiero hacer un recordatorio de lo que decía Lisa Kubisky, que fue embajadora de Estados Unidos en Honduras y precisamente lo dijo en el último año electoral, en el año de las elecciones generales, elecciones que condujeron a la elección del presidente actual, Juan Orlando Hernández. Decía Lisa Kubisky: en relación a este tema, yo quiero mencionar otro peligro que el dinero ilícito representa, y eso tiene que ver con el año electoral, y este es año electoral en Honduras. Manejar una campaña cuesta dinero, y ese dinero puede venir de una variedad de fuentes. Todos los candidatos para la presidencia, para el Congreso, las alcaldías o cualquier otro cargo de elección popular deben asegurarse de que sus campañas no están empañadas con dinero sucio. Ahí pueden seguir ustedes la lectura. Así como los bancos deben conocer a sus clientes, los candidatos deben conocer también a sus donantes y deben rechazar fondos de cualquier fuente cuya legitimidad está en duda. Esto es responsabilidad de los candidatos y los partidos, y la ignorancia intencional no es una defensa. Los candidatos que no puedan manejar una campaña limpiamente tendrán mucha dificultad para gobernar limpiamente el día después de ganar. Esta frase me pareció hermosa en el contexto de lo que queremos analizar. Y leeré desde aquí. Así como los bancos deben conocer a sus clientes, los candidatos deben conocer también a sus donantes y deben rechazar fondos de cualquier fuente cuya legitimidad esté en duda. Esto es responsabilidad de los candidatos y los partidos, y la ignorancia intencional no es una defensa. Los candidatos que no puedan manejar una campaña limpiamente
tendrán muchas dificultades para gobernar limpiamente el día después de ganar, porque se ven comprometidos con particulares peligrosos que no tienen el mejor interés en mente para el país. El aumento de la transparencia en el financiamiento de campañas puede ayudar a combatir el flujo de fondos ilícitos a las campañas. Y exhorto a Honduras para que adopte medidas que prevengan la entrada de fondos ilícitos en las campañas políticas. Miren que estoy diciendo algo que los candidatos mismos adoptaron cuando firmaron el pacto electoral hace un mes más o menos. Pero el punto es, no hay lugar para el dinero sucio en una democracia, ni en los bancos, ni en las campañas. Yo creo que en las últimas semanas la democracia hondureña tiene suficientes lecciones y grandes lecciones para hacer algo histórico y revolucionario en relación a nuestra ley electoral y la regulación de las campañas políticas. Que quede unos segundos más ese escrito para que usted memorice o para que le dé tiempo de escribir. Esto es responsabilidad de los candidatos, conocer a quienes les financian sus campañas. Es responsabilidad de los candidatos y de los partidos. Y la ignorancia intencional no es una defensa, ni se le justifica al candidato que diga yo no sabía, ni se le justifica a un partido que diga yo no sabía de dónde venían esos dineros, yo no sabía la procedencia de esos dineros, yo no tenía conocimiento de la fuente primigenia de esos dineros. A mí es que me los entregaron terceros, pero no me dijeron el perfil de quienes me enviaron esa plata. Esto es responsabilidad de los candidatos y los partidos. Y la ignorancia intencional no es una defensa. Pero aquí resumimos, creo, el punto clave, la parte toral de este mensaje. Los candidatos que no puedan manejar una campaña limpiamente tendrán mucha dificultad para gobernar limpiamente el día después de ganar. El panel de invitados esta mañana aquí en Frente a Frente. De izquierda a derecha presento al diputado del Partido Nacional, don Osvaldo Ramos Soto, abogado como siempre. Usted es bienvenido aquí al programa, mucho gusto. Y a sus invitados. Don David Reyes, diputado del Partido Anticorrupción. David, bienvenido, buenos días. Gracias, don Renato. Igual para Racel Antonio Tomé Flores, diputado de Libertad y Fundación. Bienvenido, Racel. Buenos días, Renato, y a los demás. Es un placer también presentar a la diputada del PINUC, Doris Gutiérrez. Bienvenida, Doris. Bendito entre todos los hombres, muchas gracias. Muy bien, así es, excelente. Y buenos días al pueblo de Y Juan Diego Gracias por invitarnos. Zelaya, que aparte de ser diputado, Juan Diego ahora tiene un cargo en el Partido Nacional. Si mal no recuerdo, es el secretario ejecutivo del Partido Nacional, del Comité Central del Partido Nacional de Honduras. Abogado Ramos Soto, David, lo mismo que Doris, Racel, Juan Diego. Esto está claro, la temática que vamos a abordar hoy está clara. Han pasado ya casi 2 años después del último proceso electoral. Yo aquí periódicamente en el programa he venido insistiendo y con invitados del Congreso cuándo van a aprobar las reformas o cuándo van a crear una nueva ley electoral, y sobre todo hemos venido insistiendo sobre el financiamiento de las campañas electorales. Mire, en estos últimos años, igual así como se ha tenido el valor de reformar el artículo 102 de la Constitución de la República y enviar a nacionales extraditados, así como se ha tenido el valor de liquidar forzosamente bancos que han sido designados por el Departamento del Tesoro, por la Oficina de Control de Activos Extranjeros, OFAC, del Departamento del Tesoro, que no lo podemos negar, así como se ha tenido el valor de asegurar con todo y que hay divergencias y contradicciones en esto. Algunos dicen que no se pueden asegurar bienes si antes no hay una sentencia judicial, pero otros arguyen hay una ley y la ley habla de asegurar
porque es lo que más duele a los que trafican con drogas y a los que lavan activos, asegurarles sus bienes, y si luego un juez dice que no había razón para asegurarles esos bienes, pues esos bienes retornan. El hecho es que no podemos negar la lucha fuerte que ha habido contra los narcotraficantes, contra los que lavan activos en el país, sin lugar a dudas, pero igual han habido experiencias de alcaldes del partido en el gobierno que los han capturado, han habido funcionarios, y mire que hablé así, ¿va?, en plural, gobiernos que huyen de la justicia por estar imputados en tráfico de drogas. Igual quiero ser capaz y justo de decir que aún y con el esfuerzo que se hace por limpiar al país de los lavadores de activos y de los narcotraficantes, igual mucha gente se coló, y la pregunta es ¿por qué se coló? Siguiendo la línea de pensamiento de Lisa Kubisky, nadie puede alegar ignorancia. ¿Por qué se cuelan? ¿Por qué se filtran? No vale, no sabía. No, me mintió mi asesor. Fue incapaz de decirme la proveniencia de esa plata. Estas alegaciones de ignorancia no valen. ¿Se sabe la fuente que financia una campaña? ¿O se sabe? ¿Se sabe o se sabe? Pero si hay dudas, no se agarra, porque después se gobierna mal. Vamos entonces a escuchar los comentarios. ¿Qué tan cerca estamos que el país se internalice esto que nos está pidiendo la comunidad internacional? Yo recuerdo al final de la elección que condujo a la presidencia a don Porfirio Lobo y que condujo a la presidencia a don Juan Orlando Hernández, los informes de la Unión Europea nos decían: Honduras debe procurar legislar para darse cuenta de dónde proviene el dinero para financiar las campañas. Y esto que no hemos tocado, esto sí lo abordamos la semana pasada, del dinero que dan los empresarios con el fin de sacar provecho cuando están los gobiernos ya instaurados al financiamiento que hicieron. Este es otro puntito que Europa, Estados Unidos y toda esa comunidad cooperante que nos ayuda a nosotros nos ha dicho: identifiquen bien eso, porque luego no se puede gobernar bien. O se gobierna con temor porque los narcotraficantes dieron la plata, o se gobierna al servicio de los poderosos que financiaron la campaña. Entonces, la pregunta inicial para mis 5 panelistas es: ¿qué tan cerca estamos de una nueva ley electoral? ¿Qué tan cerca estamos de reformas profundas a la ley electoral? ¿O qué tan cerca estamos de transformar totalmente este asunto del financiamiento de las campañas? Abogado Ramos. Muy buenos días, distinguido teleauditorio. En efecto, las palabras proferidas por Renato a manera de propedéutica de introducción deben constituir un aldabonazo permanente a los políticos de nuestro suelo. Siempre hubo reticencias y dudas con respecto al financiamiento de algunos partidos políticos, de algunos candidatos a alcaldes, a diputados, a presidentes de la República. No obstante, y reiterando lo expresado por usted, Renato, la propia ex embajadora de los Estados Unidos de América, en oportunidad de visitar la Cámara de Comercio de la ciudad de San Pedro Sula, expresó lo que usted ha dicho. Incluso se refirió a ciertas instituciones financieras que estaban realizando operaciones de lavado de activos como producto de la narcoactividad. O sea, la señora Kubisky era la embajadora del país más poderoso de la tierra, económica y militarmente, y nuestro principal aliado. Y si ella expresó esto, muchos tuvieron reticencia en creer sus palabras, pero hoy día la realidad fáctica ha evidenciado que no fueron simplemente palabras que se las debería llevar el viento,
sino que una genuina y auténtica premonición de la radiografía que ellos habían tomado de lo que estaba o podía ocurrir en el país. Indudablemente, ¿qué nos da como corolario estas reflexiones y la realidad que está ocurriendo? Que hay que tomar medidas, hay que buscar soluciones. En Costa Rica, Verbigracia, en 1956, se tomó la determinación de crear el financiamiento para los partidos políticos. Y nosotros lo hemos tenido en el actual decreto 44 del 2004, que contiene la ley electoral y de las organizaciones políticas. En los artículos del 81 al 87. Evidentemente, eso viene a buscar que cada vez sea menos el financiamiento del sector privado y de algunos particulares que obran en operaciones deshonestas, que están dentro de los parámetros de la delincuencia. Entonces, hoy día, evidentemente, para contrarrestar eso, entiendo que el día 26 de mayo de este año, el ciudadano presidente de la República, abogado don Juan Orlando Hernández Alvarado, haciendo uso de la iniciativa de ley que le otorga el artículo 213 de la Constitución, ha presentado una iniciativa de ley contentiva de un proyecto de transparencia y control del financiamiento y patrimonio de la política. Ese proyecto tiene 35 artículos, tiene 6 capítulos, crea un ente que va a manejar y controlar la parte financiera de los partidos políticos y como corolario postula un alto comisionado que deberá ser nombrado por el Tribunal Supremo Electoral de una terna de la Asamblea Anticorrupción. O sea que estamos obrando en buen camino. Yo creo que no es un proyecto perfecto, perfectible, pero va en la dirección y en la perspectiva de sus preocupaciones y de la inmensa mayoría de nuestro pueblo. ¿Ya fue leído en el hemiciclo? Ya fue leído y está pendiente de dictamen. ¿Lo conocen ustedes, David Reyes, Russell Tomé? No lo conocemos. Solo se presentó en el pleno de la Cámara, se introdujo como se introduce normalmente cualquier proyecto de decreto, que también el diputado Edwin Pavón León, antes que el presidente de la República mandara ese proyecto, él también había presentado un proyecto. Así que el procedimiento parlamentario ahí, legislativo, es que solamente se dice, viene este proyecto de decreto, pero nosotros no conocemos nada, no nos han pasado el borrador de esos proyectos. Somos de la Comisión Electoral, aquí está el compañero David, representando al PAC, su servidor representando al PINU. La Comisión Electoral desconoce completamente este asunto, no sé si lo turnaron a la comisión que preside el abogado Ramos Soto, ese proyecto, pero por lo menos nosotros podemos dar fe de que no lo conocemos. La Comisión de Asuntos Electorales no lo conoce y bueno, creo que vamos a tener que buscar la manera de que nos lo hagan llegar para tener un conocimiento previo del mismo, ¿verdad? Perdone que sea mal educado porque no me gusta interrumpir en el uso de la palabra a los panelistas, pero a mi comisión no ha sido turnado. Pero en todo caso no puede aprobarse sin ser discutido. ¿Cuál es su comisión, abogado? Comisión primera de Legislación y Asuntos Constitucionales. Pero hay comisión electoral, claro, y hay comisiones especiales que puede nombrar el presidente. En todo caso, ¿este proyecto iría a qué comisión? ¿A la electoral? A la de asuntos electorales debería ir, en teoría. Es lo justo que vaya esa. Yo iniciaría manifestando que aquí observamos que no ha habido una actitud del partido de gobierno de querer cumplir con lo que el pueblo ha establecido. En el último proceso electoral se rompió ya esa hegemonía del bipartidismo y se estableció entonces una nueva realidad multipartidaria. Se necesita una nueva ley electoral, pero en lugar de avanzar sobre ese tema, desde el Ejecutivo se envía una carta y se envía un proyecto únicamente para hablar el tema del financiamiento de las campañas.
dejando todo lo demás, que es parte de un nuevo proyecto de ley electoral que debería ser introducido. Hoy yo estoy escuchando muy bien a Renato los dos temas que preocupan. El financiamiento de la corrupción, que es las empresas relacionadas, las empresas que aportan a las campañas para después tener el Estado como un botín. Y el crimen organizado, que aporta a las campañas para después tener impunidad, tener libre tránsito, libre oportunidad de generar actividades criminales sin que los órganos de justicia apliquen la ley. Ya actualmente, en esta ley electoral que está en el artículo 83, muy claramente establece la prohibición de aceptar fondos no autorizados. Ya hay regulación. Pero ve usted que recientemente, voy a citar un caso porque así como el pueblo puede ir entendiendo lo que pasa, de cómo está la impunidad. Recientemente, un testigo protegido declaró que empresas relacionadas de la familia Gutiérrez todos los meses les mandaba a cada una de las empresas 50.000 empiras al Partido Nacional por 10 meses que hacían, y ahí hizo la cuenta, eran 10 o 15 empresas cada una, y que todas ellas todos los meses le mandaba cheque al Partido Nacional. Y todo eso lo agarró en campaña un año y que ese dinero lo usaron en la campaña. Y ahí está la prohibición, y ahí están esas normas, y está en la ley. ¿Y qué pasó? Como que no existe. Entonces, si usted ve, no es un tema de falta de legislación, es la impunidad que ha habido en la aplicación de las normas del financiamiento de las campañas, tanto de dinero que viene de actividades del crimen organizado como de dinero que viene de empresas que van encaminadas a la corrupción. Sobre este tema, el jueves o viernes anterior, el presidente del capítulo de Transparencia Internacional en Chile, que está aquí en el país, que a su vez fue el hombre que le manejó toda la transparencia al expresidente chileno, Sebastián Piñera, nos decía, ¿qué hemos tenido que hacer allá? Porque igual que allá, o porque igual que aquí en otros países, allá hemos tenido esos problemas. Desde el propio Congreso hemos legislado para inhabilitar a cargos de elección popular, incluidos presidentes que reciban dinero que prohíbe la ley electoral. Diputado David Reyes. Buenos días, Renato, al pueblo hondureño. Las declaraciones del ex embajador Akubinsky fueron muy acertadas y la introducción que usted hizo a este programa también fue muy clara y contundente. En el sentido que así como se necesitó valentía para tomar las decisiones que este gobierno tomó a favor de la seguridad, también se necesita valentía y voluntad política para tomar las decisiones de transformación de la democracia, de fortalecimiento de la democracia a través de las reformas o una nueva ley electoral. Sabemos que para eso se necesita la voluntad de todas las fuerzas políticas. Nosotros presentamos una manifestación en el Congreso Nacional para el pueblo hondureño la semana antepasada, donde presentábamos todas las propuestas como partido anticorrupción necesarias no para beneficiar al partido anticorrupción, sino para fortalecer la democracia en este país que ha sido tan golpeada, y exhortando a todas las fuerzas políticas a que cumplan el acuerdo de garantías mínimas, que es el acuerdo que usted se refería, que fue firmado con la Unión Europea en el 2013, donde todos los candidatos presidenciales en ese momento se comprometieron a una nueva ley electoral, y a 2 años de este gobierno apenas hay asomo de voluntad para hacer esas reformas electorales. Sabemos que el contexto político actual ha cambiado, después de los actos del 2009 ha cambiado, y es necesario innovar, ya sea a través de las reformas electorales o una nueva ley electoral que pasa por una nueva identidad, que pasa en segundo lugar por la depuración de los padrones electorales, el blindamiento de las campañas políticas por parte de la narcoactividad, el lavado de activos y el abuso de los recursos del Estado para financiar campañas políticas. Porque ese es otro tema muy amplio también, donde se aprovechan los recursos del Estado, que son los impuestos que todos los hondureños pagamos, para favorecer al partido que está en el gobierno en ese momento. En segundo lugar, el voto electrónico, en cuarto lugar, el voto electrónico para tener resultados más efectivos, más expeditos y por lo tanto más confiables. Un proceso electoral donde todos los hondureños podamos confiar, y el tema de la segunda vuelta. Para eso se va a necesitar, como lo dije antes, voluntad política y el acuerdo de todos los partidos políticos para conseguir esos 86 votos. Porque ni Libre, PAC y Partido Liberal
juntos logramos esos 86 votos. Será necesario que realmente el Partido Nacional, si tiene la voluntad, el diente al labio, como lo dice el presidente de la República, que mandó un proyecto de ley al Congreso Nacional, el cual yo desconozco como miembro de la Comisión de Asuntos Electorales, un proyecto de ley que realmente venga a abonar a la democracia, pero que sea integral el proyecto, no solo acerca del financiamiento. Ese tema del financiamiento que sabemos que es tan delicado, se necesita verdaderamente voluntad por parte del presidente y que no sea del diente al labio y que muestre realmente esa voluntad y el acercamiento a todos los partidos políticos para lograr los acuerdos convenientes. ¿Cuánta voluntad existe en el Partido Nacional para lograr este propósito, señor secretario ejecutivo del Comité Central, Juan Diego Zelaya? Gracias, Renato. Yo quisiera empezar hablando sobre lo que usted dijo al principio y que lo repitió don David, el valor de hacer las cosas, el valor que ha tenido este gobierno de enfrentar de frente al narcotráfico. Eso va a reducir considerablemente la oportunidad que tenga el narcotráfico de meter las manos en política. Eso es un primer paso, pero no es suficiente. Tenemos que trabajar todos juntos en fortalecer el sistema democrático y en volver estos procesos democráticos más transparentes. El tema del financiamiento de las campañas políticas, tanto del dinero ilícito como el dinero lícito, tanto el dinero sucio como el dinero limpio, porque una cosa es el dinero proveniente del narcotráfico, pero también otra cosa es que alguien venga a querer financiar una campaña y después, ya en gobierno, querer comprar voluntades o creerse dueño de la voluntad de otros. Son las dos cosas. Y el proyecto de ley que presentó el presidente de la República el 26 de mayo contiene todo esto. Inclusive habla de poner techos a lo que una empresa o un particular, una persona jurídica o natural, puede financiar en una campaña. Lo que yo les puedo decir, y aquí estoy completamente de acuerdo con David, es que este no es una bandera que debe ser de partido. Este tiene que ser una bandera del país. Y nosotros como Partido Nacional estamos en toda la disposición de discutir todas las propuestas. La propuesta del presidente puede ser un punto de partida, pero pueden haber otras ideas, pueden haber otros proyectos que existan que pueden perfeccionar la regulación que debe de existir sobre el financiamiento de las campañas políticas. En ese sentido, estamos con toda la voluntad de trabajar juntos, porque aquí es algo que tenemos que hacer juntos, unidos y no divididos, más allá de las diferencias que nos puedan separar, de trabajar en proponerle al pueblo hondureño una reforma al financiamiento de campañas electorales o de movimientos o de candidatos que realmente fortalezca y transparente la democracia. Si eso ocurre, el pueblo hondureño va a confiar más en los procesos electorales y eso obviamente legitimiza a los gobiernos. Solo que esas diferencias parecen ser irreconciliables. Doris, llevamos ya casi 2 años o un poquito más de 2 años después de aquel pacto que firmaron todos los candidatos a la presidencia y que fue avalado por la Unión Europea, y más allá de que se nos dice, ahí vamos avanzando, pero el tiempo se acopla al proceso electoral y cosas concretas no estamos viendo los hondureños en esta materia. Así es, Renato, lamentablemente esa es la realidad. Nosotros como miembros de la Comisión de Asuntos Electorales hemos llegado a una conclusión y estuvimos en una reunión incluso con Naciones Unidas, David, ¿se recuerdan? En enero de este año. Y la conclusión que llegamos es, y quiero recordarle a los dirigentes de los partidos, que mientras ellos no se reúnan, todos los 7 partidos, a ponerse de acuerdo en cuanto a las reformas electorales, nosotros no vamos a estar perdiendo el tiempo en el Congreso haciendo dictámenes y tomando de aquí, tomando de allá, viendo experiencias de otros países, cuando sabemos que hoy, día 9 de noviembre, no hay voluntad política, sobre todo de los partidos que históricamente han gobernado el país, y sabemos que mientras no haya esa voluntad política no se van a tener los 86 votos que se necesitan para hacer esa reforma electoral, porque el que hace la ley hace la trampa, dice el dicho popular, Renato, y esa ley electoral no se puede modificar sin el concurso de los 7 partidos políticos. En conclusión, nosotros vemos que nos quieren dar esa de financiamiento, sentimos como que nos quieren dar a tol con el dedo. Una parte. ¿No? Como que bueno, sí, porque los organismos financieros, la Unión Europea, que el otro, que quieren que lo del financiamiento. Mire, aquí en esta ley y en el reglamento hay disposiciones concretas en relación al financiamiento de los partidos.
Pregunto, ¿qué ha hecho el Tribunal Supremo Electoral, inclusive con el informe de la Comisión Interparlamentaria, que planteó ahí que varios partidos, no solo uno, han recibido financiamiento externo, financiamiento ilícito, y el Tribunal Supremo Electoral no hace ni va a hacer nada? ¿Por qué no va a hacer nada? Porque los tres representantes que están ahí, uno es conocido nacionalista, el otro es conocido liberal, y el otro es de la Democracia Cristiana, y el otro es de la UDEL suplente. ¿Y sabe qué es lo Y más entonces, grave? ¿quién va a decir que ellos van a actuar contra su partido? Ni nadie. Entonces, definitivamente, mientras los organismos electorales sigan siendo politizados y sigan siendo manejados de la forma como lo han estado haciendo, aquí podemos hacer las leyes más bonitas del mundo y va a pasar lo mismo de siempre. Y lo más Entonces, grave por es lo que menos estos nosotros magistrados- como PINU, para terminar, David, nosotros como PINU tenemos ya las 5 prioridades discutidas y analizadas en Comisión Política, en la Directiva Central, y vemos que el financiamiento aisladamente es nada más la punta del iceberg. Pero mientras no se democratice el sistema, mientras no se le dé participación directa a las fuerzas, vaya, y nosotros somos desprendidos en esto, a las fuerzas que es mayoritaria, aquí vamos a seguir en lo mismo, que 2 partidos tradicionales y 2 partidos pequeños son los que ponen las cartas y hacen con los procesos electorales prácticamente lo Y lo mismo. grave es que estos magistrados que están en el Tribunal Supremo Electoral actualmente fueron elegidos a destiempo, colocados en De el manera periodo, ilegal, pues, también. en el periodo de hemorragia de leyes en diciembre del 2013, y le correspondía a esta legislatura, a este Congreso Nacional, elegirlos en mayo del año pasado. Y el Partido Nacional, con la cantidad de diputados que tenía en ese momento, y el Partido Liberal en contubernio, pusieron a estos, o colocaron a estos magistrados a destiempo, como lo repito, y eso lógicamente es una clara muestra de que no tienen las intenciones de hacer los cambios respectivos para fortalecer la democracia, sino para mantener el status quo que a ellos les... En la ese momento. oposición, colijo o concluyo, existe el criterio, Juan Diego, abogado Ramos Soto, que no existe voluntad política. Eso he escuchado de Doris, he escuchado de David, he escuchado de Russell, que realmente no existe voluntad política para una nueva ley electoral. Yo diría en este momento que se conociera públicamente el contenido de ese proyecto que se presentó por parte del Ejecutivo en relación al financiamiento, que no lo conocemos. Bueno, Entiendo lo que no yo. se ha leído en el Congreso Nacional de la República y tampoco se le ha proporcionado a los medios de comunicación. 2 puntos claves. Primero, la oposición, que ustedes no tienen voluntad política para una nueva ley electoral, y asumo que consecuentemente para limitar el dinero proveniente, el dinero sucio en las campañas electorales. Voy a escuchar la respuesta inmediatamente después de la pausa comercial, pero agrego un insumo. A esta carta no se le ha dado la divulgación debida. Fue la respuesta de Luis Almagro, secretario general de la OEA, a un grupo de indignados que estuvo recientemente en Washington y que en la parte 2, producción, a ver si ustedes lo ponen en pantalla, le dice Luis Almagro a los jóvenes que estuvieron en su oficina en Washington: la cobardía de lucro y la simpatía política como principales aliados de la impunidad y principales enemigos de la ética y de la conciencia moral. Al igual que hace algunos minutos leía lo que Lisa Kubisky manifestaba en relación al financiamiento de las campañas electorales, miren el monitoreo de la comunidad internacional sobre Honduras. La justicia se ve amenazada en 2 dimensiones de la acción del individuo: sus simpatías y su cobardía. Cuando los intereses comerciales o económicos se vinculan a los favores de la política, estamos ante un acto cobarde, ya que se ponen por delante intereses económicos de corto plazo en detrimento de un compromiso ético de largo plazo con la sociedad en su conjunto. Miren qué palabras.
cuando los intereses comerciales o económicos se vinculan a los favores de la política, estamos ante un acto cobarde, ya que se ponen por delante intereses económicos de corto plazo en detrimento de un compromiso ético de largo plazo con la sociedad en su conjunto. Vale para la justicia y vale para todo. Cuando los gobiernos previamente han sido financiados por intereses que claramente quieren sacar provecho del botín del Estado o que quieren comprar impunidad, al final los gobiernos son malos. Cuando los gobiernos, primero, traducidos en partidos políticos en campaña electoral, se dejan financiar por dinero sucio o por dinero limpio, que lo que quiere es comprar conciencias para después favorecerse del botín del Estado, esos gobiernos tienen problemas. ¿Vamos a frenar eso? ¿Lo vamos a limitar eso? ¿Vamos a arrancar eso? ¿Cuánta voluntad hay ahora mismo para que en la próxima campaña no nos corroa este flagelo que por años ha corroído a la política de Honduras? Nuestros invitados, Osvaldo Ramos Soto, David Reyes, Russell Tomé, Dori Gutiérrez y Juan Diego Zelaya responden inmediatamente después de los consejos comerciales.